En 1990, Clarice Starling, una aprendiz del FBI, fue llamada a la oficina de Jack Crawford de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Buró con la esperanza de capturar al asesino en serie Buffalo Bill. Jack asigna a Clarice la tarea de entrevistar al famoso psiquiatra, el Dr. Hannibal Lecter, pero Jack le advierte que no hable de nada personal para evitar que Hannibal se le meta en la cabeza. En el hospital de Baltimore, el Dr. Frederick Chilton da la bienvenida a Clarice. Chilton explica que no han progresado en el estudio de la psique de Hannibal, pero quizás una mujer atractiva como Clarice pueda tener una oportunidad. Chilton le detalla las estrictas reglas de seguridad para hablar con Hannibal, implementadas después de un terrible incidente. Hannibal atacó brutalmente a una enfermera que le realizaba un electroencefalograma luego de que él se quejaba de dolores en el pecho. Clarice decide hablar con Hannibal sin asistencia. Camina por el pasillo lleno de reclusos, manteniendo la barbilla en alto para demostrar seguridad. Frente a la celda de Hannibal, un recluso llamado Mix la observa. Al final del pasillo, ve a Hannibal Lecter de pie, esperándola. A diferencia de los otros reclusos que están detrás de barrotes de hierro, la celda de Hannibal tiene un vidrio reforzado. La mira con interés, deduciendo que es colega de Jack Crawford. Clarice nota el dibujo de Hannibal del Domo de Florencia, admirando su habilidad para dibujar. Desvía el tema hacia el cuestionario del FBI, pero así pierde el interés de Hannibal. Él sabe que Jack quiere usarlo para llegar a Buffalo Bill. Cuando se le pregunta por qué Buffalo Bill desuella a sus víctimas, Clarice cree que las conserva como trofeos. Hannibal niega tener trofeos y Clarice añade con desenvoltura que él, en cambio, se come a sus víctimas. Su actitud lo atrae, así que Hannibal acepta el cuestionario. Hannibal comienza a enumerar sus observaciones sobre Clarice, desde la ropa hasta el acento que intenta ocultar. El discurso de Clarice lo fascina, cuando lo desafía a usar su aguda observación sobre sí mismo, insinuando que tiene miedo de hacerlo. Hannibal le devuelve el cuestionario, deslizándolo con fuerza para asustarla. Se apoya en el vidrio mientras cuenta cómo un encuestador intentó ponerlo a prueba, y él le comió el hígado. La historia aterroriza a Clarice. Lentamente se aleja, pero se detiene cuando Mix reacciona, y le escupe fluidos corporales en la cara. Hannibal grita a Clarice, disculpándose con ella por el comportamiento de los otros reclusos. Así le revela el nombre de Moffett, y le dice que investigue sobre sí misma para ayudarla en la investigación. Clarice sale de la institución, nerviosa y llorando. Se consuela recordando haber recibido a su padre en casa cuando era pequeña. Más tarde, Clarice revisa los archivos del caso de Hannibal Lecter. Jack la llama para informarle que Mix murió después de haberse tragado la lengua. Los guardias dijeron que Hannibal estaba susurrándole algo al recluso antes del incidente. La noticia aterroriza a Clarice, pensando en las irritaciones de Hannibal por el comportamiento de Mix hacia ella, pero no lo habla con Jack. Jack pide información sobre Moffett, pero no logra encontrarlo entre los antiguos pacientes de Hannibal. Clarice deduce que la frase «mira en ti misma» se refiere a Hannibal, así que va al almacén de Baltimore, cerca de la casa de Hannibal. El encargado dice que una persona llamada Miss Hester Moffett alquiló una unidad en el depósito. Clarice encuentra un auto con un maniquí sin cabeza dentro y retira un pañuelo de un frasco y descubre una cabeza decapitada adentro. Clarice está en el hospital para enfrentar a Hannibal. Se sienta en el suelo frente a un televisor, mientras Hannibal está sentado en la oscuridad. Hannibal le dice que la cabeza es la de su expaciente Benjamin Raspail. Había desaparecido, y le asegura que no lo mató, sino que solo conservó la cabeza. Luego se encienden las luces y nota que los bocetos de Hannibal han sido retirados como castigo por la muerte de Mix. También el programa de televisión Gospel a espaldas de Clarice es parte de su castigo. Hannibal negocia ser trasladado a una prisión federal con vistas, lejos del Dr. Chilton, a cambio del perfil psicológico de Buffalo Bill. En Memphis, Tennessee, Catherine Martin escucha música mientras regresa a casa. Un hombre con gafas de visión nocturna la observa como una presa mientras va a su apartamento. Catherine ve a un hombre que intenta cargar un sillón en su camioneta. Se ofrece a ayudarlo, viendo el brazo herido del hombre. Catherine sube a la camioneta para meter el sillón adentro, pero el hombre la golpea, dejándola inconsciente. Revisa la etiqueta de su abrigo, feliz de ver que es una talla 14, antes de cortar su blusa y tirarla en el estacionamiento. Mientras van a investigar el hallazgo de un cadáver, Jack le entrega a Clarice los expedientes del caso, explicándole que Buffalo Bill retiene a las víctimas por 3 días y que todas las heridas son post-mortem. Los cuerpos son siempre encontrados en el río, después de que el agua ha lavado toda prueba. Clarice hipotetiza que Buffalo Bill es un hombre caucásico de entre 30 y 40 años y está convencida de que no se detendrá hasta haber perfeccionado su trabajo. Al llegar a la funeraria, Jack habla con el sheriff Perkins. Pide hablar del caso en privado. Mirando a Clarice, los hombres se sienten incómodos por su participación en un caso serial que ataca a mujeres. Deseosa de salir de esta situación, Clarice observa una ceremonia fúnebre en otra habitación, recordando el funeral de su padre. En la sala de autopsias, Clarice ve el cuerpo por primera vez y se siente perturbada. Luego continúa registrando sus hallazgos. Nota que la mujer viene de la ciudad y que la suciedad bajo las uñas sugiere que intentó liberarse de algo. Luego Clarice nota algo en la garganta del cuerpo. Dentro encuentran un capullo.
Regresando a la agencia, Jack le explica a Clarice que le dijo al sheriff que no hablara del caso delante de ella solo para liberar Cassie a él y a sus hombres. Con la ayuda de amigos, Clarice descubre que el capullo es de una polilla cabeza de muerto, originaria de Asia, por lo que alguien la crió específicamente en esta zona. El noticiero informa la desaparición de la hija de la senadora Ruth Martin, Catherine, quien se cree que fue secuestrada por Buffalo Bill. Esto lleva el caso de Buffalo Bill a la atención del gobierno. La senadora Martin habla en televisión, repitiendo varias veces el nombre de Catherine para hacerla más humana a los ojos de Bill. A la luz de los recientes acontecimientos, Clarice regresa con Hannibal. Clarice refiere la oferta de trasladar a Hannibal a una instalación de máxima seguridad a cambio de su ayuda para trazar el perfil de Buffalo Bill a tiempo para salvar a Catherine. Pero Hannibal le pide a Clarice que comparta historias personales a cambio de su respeto. Clarice cuenta la historia de su padre, un sheriff de ciudad que murió mientras estaba en servicio. También su madre se fue cuando ella era muy joven, dejándola huérfana a los 10 años. Hannibal le pregunta si Catherine era una mujer grande, y Clarice dice que todas las víctimas de Buffalo Bill lo eran. Le informa de la polilla encontrada en el cuerpo anterior. Él revela haber encontrado el mismo capullo en la cabeza de Raspail. Hannibal le hace notar que el capullo simboliza la transformación y también Buffalo Bill quiere cambiar. Hannibal le pide más información sobre su historia. Clarice le cuenta que fue trasladada al rancho del primo de su madre. Vivió allí 2 meses hasta que escapó. Hannibal piensa que Bill había solicitado una cirugía de reasignación de sexo, pero le fue negada debido a sus condiciones mentales. Hipotetiza que Buffalo Bill odia su propia identidad y quiere cambiar. En una habitación oscura, Buffalo Bill ordena a Catherine que se ponga una loción. Asustada y atrapada en un pozo, Catherine se niega a hacerlo. Intenta negociar mencionando a su madre, pero Bill la ignora, llamándola eso para deshumanizarla. Bill baja una cesta para recoger la loción, dejando que Catherine vea las marcas de garras ensangrentadas en la pared. La mujer grita asustada mientras Bill se burla de ella. En la celda, Hannibal está atado a una camilla con un bozal en la cara. Chilton ha grabado la conversación de Hannibal con Clarice y dice que el acuerdo de Clarice era falso. Chilton hizo un acuerdo diferente con la senadora Martin. Pide el nombre de Buffalo Bill a cambio de un traslado a una prisión estatal de Tennessee. Mientras tanto, Hannibal fija la mirada en un bolígrafo dejado por Chilton. Su mente está elaborando un plan. Hannibal da el nombre de Luis, pero revelará el apellido solo cuando se haya reunido con la senadora en Memphis. En el aeropuerto, Hannibal es llevado completamente atado a su camilla. Llega la senadora Martin esperando que el doctor la ayude a encontrar a su hija. La mujer ofrece a Hannibal una declaración jurada de su acuerdo, pero él quiere seguir con el caso. Le dice que Buffalo Bill es Louis' friend y que le fue presentado por Raspail. Gracias al avance, Chilton disfruta de la atención de la prensa y permite a Clarice pasar la seguridad. Clarice se encuentra con Hannibal en su nueva celda, devolviéndole los viejos bocetos como ofrenda de paz. Él no se inmuta por haber perdido tiempo con el falso acuerdo. Clarice responde hablando de Louis' friend, deduciendo que se trata del anagrama de Iron Sulfide, sulfuro de hierro. Hannibal le dice que Buffalo Bill desea algo, preguntando luego a Clarice por qué las personas desean algo. Luego le pide que profundice en su historia, como habían acordado en la antigua celda, sabiendo que Chilton puede encontrarla en cualquier momento. Clarice ruega a Hannibal que omita la historia, pero el doctor insiste. Clarice entonces revela que escapó una mañana temprano después de haber oído gritos. Fue al establo y vio a los corderos gritando mientras eran sacrificados. Clarice intentó liberarlos, pero los corderos no escaparon, así que tomó un cordero y escapó con él, queriendo salvar al menos a uno. Pero el cordero era demasiado pesado para ser transportado, así que fue capturada. Por esa razón fue enviada a un orfanato, y el cordero que había intentado salvar fue sacrificado. Clarice siente todavía a los corderos gritar de noche. Hannibal piensa que si lograra salvar a Catherine, quizás los corderos dejarían de gritar. Antes de que Hannibal pueda añadir más, llega el Dr. Chilton, quien trae agentes para llevarse a Clarice. Hannibal le entrega a Clarice su copia del expediente del caso, que ella toma antes de ser llevada. Después de que Chilton y ella se han ido, el sargento Pembry y el agente Boyle entregan la cena a Hannibal, esposándolos antes de abrir la celda. Sin que lo sepan, Hannibal ha tomado un trozo del bolígrafo de Chilton para forzar la cerradura. Boyle deja el plato en el suelo mientras recoge la mesa. Cuando Boyle se arrodilla para recoger la bandeja, Hannibal lo esposa y patea la puerta sobre la cabeza de Pembry. Hannibal muerde la cara de Pembry y le rocía spray de pimienta antes de golpear a Boyle con una porra. Sabiendo que la fuga es inevitable, se toma su tiempo antes de bajar al piso inferior. Los agentes notan el ascensor que sube al 5º piso. Luego, se escuchan disparos desde lejos, alertando a todos los agentes. Esperan a que el ascensor baje, pero se detiene en el 3er piso. El sargento Tate llama al equipo SWAT como refuerzo, mientras él y su equipo se quedan a investigar en el 3er piso. Revisan la celda de Hannibal, viendo el cuerpo de Boyle puesto como un ángel. Pembry está en el suelo con la cara ensangrentada, pero aún vivo. Los agentes cargan a Pembry en una camilla y bajan en el ascensor. Dentro del edificio, sangre gotea del techo, sugiriendo que Hannibal está en el techo del ascensor. Lo ven desde arriba, inconsciente y con una pistola al lado.
Los agentes le disparan en la pierna para impedirle escapar, pero no se mueve. Abren la cerradura del ascensor desde adentro, revelando un cuerpo sin piel en la cara. En la ambulancia, Hannibal se quita la máscara hecha con la piel de Pembry. Hannibal asegura que no la buscará, pero ella y su amiga encuentran una nota de Hannibal en los expedientes de los casos que él le dio, sugiriendo un patrón en los objetivos de Buffalo Bill. Recordando el comentario de Hannibal sobre que Bill deseaba algo, Clarice piensa que Bill conocía a la primera víctima, Frederica Bimmel. Clarice va a casa de Frederica y registra su habitación. Dentro de una caja de música, Clarice encuentra fotos de la chica posando con su ropa interior. Después de ver en el armario de Frederica material para coser y un vestido sin terminar, Clarice deduce que Bill está preparando un vestido de piel para transformarse en una mujer. Jack dice que ya lo han visto en Chicago, un hombre llamado James Gumb, alias John Grant. Jack decide recolectar información para conectar a Gumb con Bimmel para poder usarla en el proceso. Clarice le pregunta a Stacy, una amiga de Frederica, si conoce a James Gumb u otros de sus alias, pero Stacy no reconoce el nombre. Stacy menciona que una vez ayudó a Frederica a hacer arreglos para la señora Lipman. Más tarde en su casa, Bill oye a su perro quejarse. Catherine ha logrado capturar a su perro, Precious, y lo tiene como rehén, enfureciendo al hombre. Afuera, un equipo SWAT se prepara para atender una emboscada en la casa de Gumb. Bill, al oír sonar el timbre, abre la puerta, pero en lugar de la policía está Clarice. Mientras tanto, en Chicago, el equipo SWAT encuentra la casa de Gumb vacía, en la antigua casa de la señora Lipman. Buffalo Bill se presenta como Jack Gordon e invita a Clarice a entrar, diciendo que tiene el número del hijo de la señora Lipman. Clarice entra, mirando a su alrededor mientras Jack busca el número. La mirada de Clarice sigue a una polilla que se posa en los materiales de costura. Las piezas del rompecabezas encajan en su lugar. Clarice le apunta con la pistola, pero él huye al sótano. Clarice lo sigue, oyendo los gritos de Catherine y los lamentos de Precious desde lejos. Clarice le pide a Catherine que guarde silencio, pero la mujer continúa gritando. Pasa de una habitación a otra, sobresaltándose con cada ruido, sabiendo que Buffalo Bill está esperando para tenderle una emboscada. Cuando entra en el baño, las luces se apagan. Bill usa sus gafas de visión nocturna para observar a Clarice aterrorizada. Clarice tantea la habitación y se desliza en la oscuridad, sin saber que él está detrás de ella. Bill la apunta por un momento antes de apuntarle con el arma. El arma se dispara, alertando a Clarice. Ella se gira y dispara, rompiendo las ventanas para hacer entrar luz, mientras Bill yace en el suelo. Sus crímenes han llegado finalmente a su fin. Al día siguiente, Clarice recibe con alegría su distintivo de agente oficial del FBI. Responde a una llamada telefónica y oye la voz de Hannibal, preguntándole si los corderos han dejado de gritar. Hannibal le promete no perseguirla y le pide que haga lo mismo, pero Clarice no hace ninguna promesa. Hannibal cuelga la llamada porque tiene a un viejo amigo para cenar. Hannibal sigue al Dr. Chilton en un pueblo extranjero, logrando finalmente vengarse del médico. Fin. Gracias por ver este nuevo resumen. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo resumen.